Segunda de Samuel 3:10. Amén. Vamos a empezar ahí en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios, aleluya. Es necesario hablar de la palabra, pero hoy vamos a hablar el establecimiento, de establecer. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Samuel 3:10. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Segunda de Samuel 3:10. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice de esta manera: trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amantísimo Dios y buen Padre, tú que estás en gloria, Señor mi Dios, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia, dándote a ti la honra y la gloria y las gracias, Señor mi Dios amado, por tu palabra, por tu presencia, Señor mi Dios. Hoy, Padre, en esta hora, hoy se va a dar esa poderosa palabra, Señor mi Dios amado. Trae revelación de lo alto, Señor mi Dios, que hoy sea dada con poder y gloria, Padre bendito Dios. He ahí, Señor mi Dios amado, porque sabemos de que tu palabra es viva y eficaz, Señor mi Dios, y he ahí cuando se da no regresa vacía, Señor mi Dios. Por lo tanto, en esta hora yo vengo poniendo tu palabra, Señor, también nuestra mente, nuestro corazón, Señor mi Dios amado. Hoy lo disponemos para recibir tu palabra. Oh Señor Jesús, que esa palabra llegue, mi Dios amado, como espada, oh de doble filo, Señor, que penetre lo más profundo, Señor, que quebrante, que rompa, oh Santo Dios de gloria, por el poder de tu palabra, mi Dios amado. Ahora, mi Dios, en tus manos, así te damos a ti la honra, la gloria y las gracias, Señor, mi Dios amado, y que seas tú, Señor, trayendo revelación de lo alto, que no sea palabrería de hombre. Desde ya a ti te damos la honra y la gloria y las gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú haces y lo que estás haciendo. Desde ya, mi Dios amado. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aquí habla de un traslado, habla de llevar algo, ¿sí? Dice trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Se está estableciendo, eso se le llama un establecimiento, cuando algo es confirmado, cuando algo es puesto, cuando en realidad algo va a ser como a Dios le place. Eso habla de un establecimiento. Aquí está hablando del establecimiento de un hombre o de un pueblo. Pero el establecimiento de Dios es totalmente diferente. ¿Cómo fue el establecimiento de Dios a tu vida? Cuando Él en realidad entró a tu corazón, Él se estableció en tu mente y tu corazón. Pero he ahí, el establecimiento habla de muchas cosas. ¿Por qué razón? Es como llevar y traer, pero sabiendo de que tiene dueño. Tú tienes dueño en esta hora, en este día, en este momento. Es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Escucha bien lo que dice su palabra. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel, sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. He ahí, oh Santo Dios de gloria, Dios nos habla por medio de su palabra, hablando de la confirmación, hablando donde se establece que es un establecimiento, es una confirmación. Un establecimiento, estás pidiendo una confirmación, y por eso es cuando se llega a ese establecimiento y tú dices: Señor mi Dios, esto será tuyo, no será tuyo, Padre bendito Dios. Yo necesito que tú me hables, que me digas a mí en realidad si esto es verdad, es verídico o no es verídico, Señor, si esto proviene del hombre o no proviene, Señor, o proviene de ti, Señor mi Dios. ¿De dónde proviene esto, Señor? Yo no quiero ser engañado, yo no quiero ser engañada, Señor. Tampoco quiero ser guiado ciego ni ciega. Yo quiero ser guiado por ti. Hablando del establecimiento, porque cuando Dios establece algo, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir. Amén. Sí, el establecimiento de Dios, y Dios dice que Él ya te heredó el reino de los cielos, eso se va a cumplir. Lo importante es que tú sigas firmes en la fe. Amén, gloria a Dios, aleluya. Por eso dice: trasladando el reino de la casa de Saúl y estableciendo el trono de David sobre Israel. En realidad, ¿de qué simiente nosotros venimos? Pero primeramente venimos nosotros de Cristo Jesús, ¿sí? Y Jesús venía de la simiente de David. Y David de Saúl. Hablará tremendo, pero cosas sorprendentes, pero sabiendo que cómo se establece cada espacio, cada momento, en qué límite y en qué tiempo de espacio son los establecimientos de Dios. Los establecimientos de Dios
totalmente diferentes. Ahí está el establecimiento del Padre, el establecimiento del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a consolar. ¿Sí? El establecimiento de Dios, ¿qué va a hacer el establecimiento de Dios? ¿Qué hace el establecimiento de Dios? El establecimiento de Dios es aquel cuando Él dice: hoy en realidad tus enemigos van a ser derrotados porque mía es la venganza. Eso es un establecimiento que Dios hace, porque poderoso es Dios, sabiendo de que cuando Dios establece algo, Él lo va a cumplir. Pero necesario es que en realidad nosotros como seres humanos o como hijos de Dios pasemos en realidad por el valle, por el fuego. Y que soportemos en realidad, porque ahí es donde se cumple el establecimiento de Dios. Dios ya se estableció en tu mente y tu corazón, gloria a Dios, aleluya. Claro, porque tú ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Ahí hay un establecimiento de Cristo Jesús, gloria a Dios, aleluya. Acompáñame a 2 de Timoteo 4.1, 2 de Timoteo 4.1, gloria a Dios, aleluya, la poderosa palabra de Dios tan hermosa, tan maravillosa. Aquí vamos al Nuevo Testamento sabiendo de que Dios es el que nos habla en todo momento, amén, gloria a Dios, aleluya. Si tú ya llegaste, ayúdame a leerlo ahí. 2 de Timoteo 4.1, gloria a Dios, aleluya. Léelo porque yo voy cerca. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Gloria a Dios. Predica la palabra, persiste en hacer lo que sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Amén, ahí está, gloria a Dios, aleluya, amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Santo Dios de gloria, maravilloso Jesús, el establecimiento de Dios. ¿Cuál es el establecimiento? ¿De qué se está hablando acá? De que Dios va a hacer a como Él quiere. ¿Por qué razón? Porque todos van a tener un justo juicio. Amén. Sí. El que hizo buenas obras, gloria a Dios, y el que no hizo buenas obras, gloria a Dios también por ello. ¿Por qué? Escucha bien lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Está hablando de un establecimiento. Cuando Dios ha establecido salvar a sus hijos, los va a salvar, y condenar al impío se establece, porque se establece, la palabra de Dios se cumple. Y he ahí, oh Santo Dios de gloria. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios viene a establecerse, va a cumplir su palabra, no importando quién sea joven, señorita, niño, adulto, anciano. He ahí, la palabra de Dios se establece en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cuál es el entendimiento que todos debemos de tener? Que un día vamos a ser juzgados. Un día vamos a ser juzgados, porque está establecido y se va a establecer y se va a cumplir. Si ya está establecido, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pero he ahí, en realidad, ahí nos exhorta y nos llama la atención a qué es lo que debe de hacer un hijo de Dios, una hija de Dios, lo que se predicaba el día miércoles acá en este lugar. ¿Por qué razón? Porque déjame decirte en realidad que nuestros labios se tienen que mover. ¿Para qué? Para llevar la sana doctrina, para llevar la palabra de Dios, para ser, oh Santo Dios de gloria, como ríos que corren, como ríos de agua viva, así como fuentes, como fuentes de río de agua viva. Amén, gloria a Dios, aleluya. Es ahí como lo dice su palabra. Pero sabemos nosotros y entendemos claramente que lo dice allí en el 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén, gloria a Dios. Y esta es la base fundamental. ¿Por qué? Del establecimiento. Cuando alguien no se ha establecido, he ahí, lo primero, no sabe cómo exhortar, cómo redarguir, sino llamar la atención, tampoco lo sabe. Simple y sencillamente de una vez se van al juicio. Y en vez de que la persona llegue a los caminos de Dios, dicen: a la mejor para ser así, no voy. Sí.
Porque hay que saber cómo se va a redarguir. Dice, predicar la palabra e instar. Instar, dice, a tiempo y afuera de tiempo, redarguir, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¡Wow! Eso es tremendo, es sorprendente. ¿Por qué razón? Porque si no sabemos nosotros qué es la sana doctrina, ¿cómo yo voy a exhortar a alguien? Sí. Eso es tremendo y sorprendente, porque yo no puedo, como decía, yo no puedo decirle a mi hijo, mira hijo, no fumes, y yo estando con un cigarro en la boca. Yo no le puedo decir a mi hijo, no tomes, y yo estoy con una cerveza en la mano. Sí. Yo no le puedo decir a mi hijo, no hables malas palabras, si yo las hablo. Sí, pero ve ahí por qué razón. Pero si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué razón? Porque el diablo, cuando se manifiesta, ahí es lo primero que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Te va a criticar, te va a juzgar y te va a decir, ah, si mira cómo estás tú, si tú lo haces, ¿por qué yo no lo voy a hacer? El diablo no duerme, santo Dios de gloria. Ahí por qué razón? Porque el diablo no duerme, lo establece su palabra. Hablando del establecimiento, mis amados hermanos, pero ahí por qué razón, porque sabemos nosotros de que toda la palabra es un establecimiento, pero es como nosotros la entendamos, como nosotros veamos. Pero cómo yo voy a exhortar, o cómo voy a exhortar yo a un hermano, a una hermana, si me vieran a mí mal vestido, si estuviera yo acá al frente con aretes, con gorra plana, o muchas cosas, o mi pantalón roto, como muchos en muchos lugares. Pero es ahí cuando nosotros sabemos y entendemos de que el diablo no tiene arte ni parte, porque es ahí nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo y no le damos un derecho, porque nosotros sabemos la verdad. Tú y yo sabemos la verdad y se ha establecido la verdad en nosotros. ¿Y cuál es esa verdad? La que a nosotros nos ha hecho libres. Por lo tanto, si tú eres libre, yo soy libre, oh santo Dios de gloria. Dale la honra y la gloria a Dios, porque solo Él se la merece. Solo Él se merece la honra, la gloria, oh santo Dios de gloria. Pero ahí, escucha bien, hay que saber exhortar con paciencia. ¿Quién tiene paciencia? La paciencia, en realidad déjame decirte, porque a veces el ser humano está esa parte donde, la gran dice, no quiere nada con Dios, mejor ya no les digo nada. Y dice que debemos de exhortar con paciencia. Ahí está. Amén. Hay que seguir hasta encontrar el agua. Sí, eso es tremendo, porque ahí va. Pero tener paciencia. Y ahí, porque uno no va a hacer lo que Dios va a hacer, porque lo dice, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y ahí sabemos nosotros de que nuestra no es la obra es de Jehová de los ejércitos. Y cuando Él empieza a orar, oh santo Dios de gloria, y ya se ha sembrado la buena semilla, el día de mañana va a dar su fruto. El día de mañana, pero es ahí como con paciencia. Va a florecer el día de mañana, mis amados hermanos. El día de mañana va a florecer, pero ahí tenemos que tener esa paciencia de saber regar, saber esperar el tiempo indicado, el tiempo especial de Dios. Ahí como con el establecimiento de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando tú vienes y hablas de la palabra, cuando tú predicas, cuando tú estás llevando las buenas nuevas de salvación, que estás haciendo tú, estás estableciendo la palabra, porque tarde o temprano esa persona se va a arrepentir de sus maldades, esa persona se va a arrepentir de sus pecados, esa persona se va a arrepentir de sus iniquidades. Pero ahí la palabra de Dios se tiene que establecer en cada uno de los seres humanos, porque ¿quién nos mandó a predicar? Cristo Jesús. Amén. Ir y predicar a toda criatura. ¡Wow! Eso es tremendo. ¿Por qué razón? Porque sabemos nosotros que cuando nosotros emprendemos el viaje y vamos a ese lugar a establecer su palabra, ahí debemos de entender claramente de que crece la cizaña juntamente con el trigo, lo dice su palabra. Pero de una o de otra manera, cuando se está sembrando, se levantan las dificultades, se levanta el proceso, se levanta la lucha. Y ahí tú tienes que estar consciente de que el día de mañana ese fruto que va a ser cortado también va a ser apartado entre lo bueno y lo malo. Lo bueno tiene un lugar eterno y ahí lo malo va al fuego. Para santo Dios de gloria. Pero lo tenemos nosotros claramente, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque sabemos nosotros
nosotros de que Dios se establece en nuestra mente y nuestro corazón. Yo no sé si te ha pasado, te ha sucedido, que en realidad déjame decirte, con quien tú que te comunicas, con quien tú hablas, déjame decirte que va a cerrar a la vez, que tú no vas a decir Dios te bendiga. O ya créalo, es como una costumbre. Con las personas que uno se comunica, sea niño, niña, anciano, ahí está uno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, gusto saludarte. Eso es tremendo. ¿Por qué razón? Porque Cristo Jesús ya se estableció en ti y ya se estableció en mí. Por lo tanto, es ahí lo que tú tienes que establecer, es su palabra la que se tiene que establecer, porque necesario es que llegue a todo el mundo. Necesario es que se establezca la palabra de Dios, que ellos sepan la verdad. Que ellos sepan la verdad. ¿Por qué razón? Porque muchos piensan que están en la verdad y están dormidos. Sí, pero la palabra de Dios se cumple y dice que prediques la palabra, un establecimiento, que instes a tiempo, otro establecimiento, y fuera de tiempo, otro establecimiento, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¡Wow! Imagínate tú ese establecimiento de la palabra de Dios. Eso es tremendo. ¿Por qué razón? Pues déjame decirte de que cuando tú empiezas a escudriñar la verdad, cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios, pues tú llegas a predicar un lugar donde hay un enfermo, hay un cautivo y no sé qué yo cuánta situación, pero ahí empiezan a salir palabras, textos bíblicos, la palabra de Dios, y la persona se siente como y dice, wow, esto no lo sabía, no lo entendía, yo no sabía qué era, pero ahí la palabra de Dios ya se ha sido germinada. Por lo tanto, cuando empieza a surgir, empieza a ser como una flor del campo, empieza a florecer tan hermoso. Creo. Y las personas que no saben la verdad se quedan hasta con la boca abierta y dicen, yo quiero saber la verdad, yo quiero aprender más, yo quiero saber más. ¿Por qué razón? Porque no es uno, sino que Dios mismo ya se estableció en ti y en mí, y por lo tanto ahí el Espíritu Santo empieza a fluir, y cuando Él empieza a fluir, empieza a revelar y a traer su palabra, porque posiblemente tú ya hayas leído y tú dices, no se me queda nada, yo ya me cansé, yo ya no voy a seguir leyendo, pero tú no sabes muy bien de que el Espíritu Santo es el que está haciendo su obra, porque de repente cuando tú empiezas a establecer la palabra, a hablar de la palabra, van a salir los textos bíblicos a florecer. Amén. Salen los textos bíblicos a florecer y sigue floreciendo, y está llevando uno, está llevando otro y está llevando otro. Pues en realidad así es como el Espíritu Santo nos sorprende en cada momento y en cada instante cuando escudriñamos su palabra. Amén. Nos trae nuevas revelaciones día con día, nos enseña día con día, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que a ti te ha enseñado? ¿Qué es lo que a mí me ha enseñado? Son muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos ha hecho libres. Y si somos libres para adorarle, somos libres para alabarle. Y es ahí porque la palabra de Dios ya se estableció en nuestra mente, ya se estableció en nuestro corazón, y lo llevamos en cada momento y en cada instante. Si tú te levantas, ¿cómo te vas a levantar? Con la palabra. Amén. Si tú te duermes, ¿cómo te vas a dormir? Con la palabra. Sí. ¿Cómo vas cuando tú llegas y alguien te va a saludar? Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo te está haciendo dormir tú? Con la palabra. Porque la palabra ya se estableció. Pero antes no, yo no sé cómo eras tú antes, pero yo sí te digo yo cómo era antes. Yo venía y tiraba un zapato a la derecha, uno a la izquierda, y la camisa no sé dónde y el pantalón no digamos, y ahí me iba a tirar a la cama y ya. Sin darle gracias a Dios. Solo así nada más. Pero ahí no es como cuando ya se establece la palabra de Dios. Ahí tú dices, madre o padre, feliz noche, Dios te bendiga. Es un principio que Dios le da a sus hijos y a sus hijas, y uno va a su aposento y luego va a acomodarse y va a ponerse de rodillas y decirle, Padre, hoy aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Yo quiero que tú te establezcas en mí, que tú estés en mí, Señor, mi Dios amado, porque tu palabra dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré. Oh Santo Dios de gloria, y la palabra de Dios se establece, y tú en realidad no vas a tener pesadillas, sino que Dios va a consolar tus sueños. Es Dios mismo quien consuela nuestros sueños, porque tú ya estableciste la palabra de Dios. Sí. Y ahí está el vallado de ángeles que acampan alrededor nuestra. ¿Por qué razón? Porque Dios guarda a sus hijos.
Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero se establece la palabra de Dios, mis hermanos. Se cumple la palabra de Dios cuando tú empiezas a ponerla en práctica, a ponerla por obra. ¿Por qué razón? Porque la palabra, pues déjame decirte que si tú ya has leído parte de la palabra, ahí yo no sé, cuando tú estás orando, de repente te viene un texto a la mente y al corazón. De repente, ¿y tú qué lo vas a hacer? No te vas a quedar con ello en la mente y el corazón. De repente tú ya empiezas a hablar ese texto bíblico ante Dios. Y ahí se está estableciendo que la palabra de Dios. ¿Qué? Eso es tremendo y sorprendente. ¿Por qué razón? Porque déjame decirte que hay muchos que no pueden dormir porque tienen muchas pesadillas. Pero cuando tú estableces y cumples la palabra de Dios, ahí es Dios quien consuela ese sueño y tú te levantas como sonriente. Aunque todos estén a tu derecha amargados, aunque estén todos a tu izquierda amargados, aunque estén tristes, aunque estén agobiados, ¿cómo te vas a levantar tú? Hecho una nueva criatura, porque tú ya le dijiste: Padre, guárdame, cúbreme, ayúdame a seguir adelante. Y ahí, ¿por qué razón? Cuando tú ya has expresado la palabra de Dios, ahí se establece, mis amados hermanos, el establecimiento de su palabra. Oh Jehová de los ejércitos, escucha bien lo que dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino sus propias concupiscencias. ¡Wow! Eso es tremendo, mis amados hermanos, el establecimiento. Por lo tanto, ahí llegará el momento donde ya no se predique más. Ya no se hable más del establecimiento de su palabra. Pero déjame decirte por qué razón. Porque cuando llegue ese tiempo ya no vamos a poder leer, ya no vamos a poder estudiar. Y yo no sé qué va a pasar más adelante. ¿Por qué razón? Porque ahora, si tú te das cuenta, en las redes es una revolución. ¿Sí? En las redes, en el Facebook y en todas, WhatsApp y cuánta situación, es una revolución. Porque ahí hasta el brujo está predicando, sube videos, y uno tiene que entender, también sube imágenes, y uno tiene que entender y saber si es de Dios o no es de Dios, si lleva una cruz invertida, si lleva doble sombra, si lleva a Santo Dios de gloria. Pero uno tiene que entender y saber si es de Dios o no es de Dios, porque si no, ¿qué hace el que no ha entendido, el que no sabe la verdad? Ahí está compartiendo esas imágenes, y lo que están compartiendo, ¿qué es lo que está pasando? Está sucediendo, son pactos satánicos, pero poderoso es Dios para traer libertad al cautivo. Maravilloso es Dios para quitar ese entenebrecimiento, para que la palabra se establezca en todo el mundo. Pero no sé qué va a hacer Dios para que todo se acabe. Porque si Él dice que va a haber sequía, va a haber sed de oído, que querer escuchar palabra, ya no se va a poder escuchar. Pero ¿qué va a hacer Dios? Es algo que lo lleva a uno a la incógnita y a pensar: Señor, ¿cómo va a ser eso? Ya no va a existir la radio, ya no va a existir las redes sociales. Porque créanlo, mis amados hermanos, en las redes sociales se está predicando cuánta situación. Y ahí, ¿por qué razón? Pues déjame decirte, ahorita se acaba la honra y gloria de Dios, se acaba de terminar un ayuno por Venezuela. Allá en Venezuela, Santo Dios de gloria, ahí hay una guerra ahorita, mis amados hermanos, pero no una guerra física, sino una guerra espiritual. ¿Entre quién? Entre cristianos, brujos, hechiceros, maledicientes y cuánta situación. Pero ahí los hermanos que dicen: hermano, óyelo, hay que ayunar, hay que orar, hay que clamar, hay que hacer la obra del Rey, porque Dios tiene poder. Pero ahí déjame decirte que cuando una nación se levanta en contra de Dios, triste y lamentable es, porque viene juicio. Y contra tal no hay quien lo detenga. Contra el juicio de Dios no hay quien lo detenga. Sí. Arrepentidos, ahí cuando se arrepienten de todas sus maldades, de todos sus pecados, y le piden perdón a Dios. Pero imagínate tú, enviaron un audio donde decía un brujo decía: ahí nos están atacando, hay más cristianos, decía, yo no sé de dónde están saliendo, pero ahí nosotros necesitamos que se levante el agorero, el hechicero, el maldiciente. Y cuánta situación, esto es real, mis amados hermanos, las batallas que se están viviendo, y así va a surgir en todo el mundo. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque si te das cuenta, la juventud en este tiempo está cautiva. La juventud está cautiva, y por eso nosotros que estamos bien en los caminos debemos de entender claramente ahí por qué razón, para qué se van a usar las redes sociales. Yo no sé, pero déjame decirte que un videojuego mundial está atacando a todos los jóvenes. A todos los jóvenes.
de día y de noche. Hay un cautiverio, ¿pero por qué? Porque todos esos agoreros, hechiceros y malicientes están haciendo conjuros y cuanta situación, y no digamos los satánicos, pero poderoso es Dios para traer libertad. Y mandamos esa bendición para Venezuela, para que Dios lleve libertad a este lugar de Venezuela, porque es ahí que tenga misericordia, porque también hay seres humanos, hay almas en ese lugar. Hay almas, y sabemos de que también hay verdaderos hijos de Dios en ese lugar, pero ahí debemos de entender nosotros claramente de que cuando la palabra de Dios se establece, se cumple, mis amados hermanos. Lo importante que nosotros debemos de entender es que cuando Dios establece algo, lo va a establecer. Si Él ha establecido traer libertad, lo va a hacer, porque cuando Él se establece, Él dice: hoy voy a traer libertad, lo va a hacer, porque poderoso es Dios, y para Dios no hay nada imposible. Todo lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Oh santo Dios de gloria, para Dios todo es posible. He ahí, oh santo Dios de gloria, para oh santo maravilloso Jehová de los ejércitos, oh santo. Pues déjame decirte en realidad que necesario es saber y entender, mis amados hermanos, de cómo están esas batallas espirituales. Muchas situaciones que están pasando, ahí solo lo que estamos tocando es nada más el inicio. Muchas cosas están pasando, muchas cosas están sucediendo, mis amados hermanos, y otros ya se están conformando. E incluso yo se lo decía, no sé si un par de meses, que están cerrando nuevamente las iglesias. Y el presidente no ha dicho nada. Eso es triste y lamentable, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque allá afuera hay otros que están ayunando, están orando para ver a quién, al Hijo de Dios derrotado. Pero déjame decirte en realidad que la iglesia se tiene que levantar, tiene que despertar, ya no tiene que estar más dormido, más dormida. Sí. Porque déjame decirte en realidad, esto es sorprendente, mis amados hermanos, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Pero como uno, como ser humano, solo habla con Dios y dice: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo, Señor? ¿Qué se debe de hacer? Pues lo que Dios nos dice aquí en su palabra, que dice: predique, dice que predique la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias arrogancias, maldades, concupiscencias. Ahora, eso es tremendo, mis amados hermanos, porque ya estamos en este tiempo, mis amados hermanos. Hay unos que están predicando nada más por favor al dinero. Sí. Hay otros que están predicando nada más para que lo vean. Pues déjame decirte en realidad que Dios mismo sabe y conoce nuestra mente y nuestro corazón, porque cuando Él se ha establecido, Él dio ese establecimiento para todo su pueblo, para los que quisieron saber y entender. Para ellos Él les dio ese establecimiento, el que quiso tener el establecimiento de Dios, porque el establecimiento de Dios, pues déjame decirte que no tiene dormido a nadie, más bien tiene despierto a su hijo, tiene despierto a su hija, lo mantiene alerta, alerta, porque ahí Cristo pronto viene. Gloria a Dios, aleluya, mis amados hermanos. Pues déjame decirte que ese es el establecimiento de Dios. Santo Dios de gloria. Vamos más adelante, porque necesario es, mis amados hermanos. Acompáñame a Daniel. Daniel 3:11, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Si ya llegaste a leer, yo ya voy cerca. Daniel 3:11. Amén. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas. Gloria a Dios, ahí nada más. Gloria a Dios, aleluya. Hablando de un establecimiento, mis amados hermanos, pero dice: y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¡Wow! Es un establecimiento que cuando alguien manda una orden, el ser que es un establecimiento, ahí le fue ordenado echar ¿a dónde? A Daniel, al horno de fuego.
no, ahí fue a Sadrach, Mesach y Abednego. Amén, gloria a Dios, aleluya, al horno de fuego. Sabemos nosotros y entendemos claramente de que cuando se establece algo y alguien lo demanda, alguien lo manda, sea para bien o sea para mal, tú tienes que entender que en realidad se está recibiendo una orden. Pero ahí, primero tienen que ir a pedir permiso al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jehová mismo. Ahí, por lo tanto, sabemos de que cuando se da una orden se cumple. Y ahí, ¿por qué razón? Porque esa es una determinación, una orden, y esa se cumple, mis amados hermanos, cuando alguien da esa orden. Ahí sabemos nosotros de que está determinado. En este momento, que fue determinado de que esos 3 varones fueran echados al horno de fuego, y fueron echados al horno de fuego, mis amados hermanos. Pero había una determinación mayor, una determinación más grande, era el guardar a sus hijos por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él los guardó de ese fuego ardiente, a pesar de ese horno, a pesar de lo que ellos pensaban, lo que pensaba el rey Nabucodonosor. Cuando veía, él pensaba que iba a sacar ceniza, a sacar carbón, pero lo que él veía, ya no veía 3 hombres, veía 4 hombres que estaban bailando, danzando dentro del horno, porque poderoso es Dios cuando Dios establece a guardar a sus hijos, no importando la dificultad, no importando el proceso donde tú estés. Ahí se ha determinado de que Dios te va a librar, Dios te va a salvar, mis amados hermanos. Es una determinación que debemos de entender, que cuando dan una orden se cumple. Amén. Sí. Cuando Dios ha determinado guardar a sus hijos. Hablemos un poquito de Job. Sabemos de que venía Satanás, y esa historia, crean a mí como me gusta hablar siempre de Job, porque este varón es tremendamente y sorprendente, un hombre recto, justo y temeroso delante de la presencia de Dios. Pero sabemos nosotros en realidad que este varón se había determinado, y también que este varón tenía un establecimiento, sabía quién era Dios. Y sabemos nosotros de que cuando se había establecido Dios en la vida de él, no importaba lo que sucedía, lo que vendría, lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, aunque así fuera tentado por Satanás, aunque la enfermedad misma, aunque la muerte le estuviera rodeando, ya se había establecido la palabra sobre este varón. Y se cumplió, claro que se cumplió, mis amados hermanos. Porque él se revolcaba entre el polvo y la ceniza. Las llagas, se le caía la piel. Él ya estaba a punto de morirse, pero ¿y cuánta situación? Y se levantó no sé cuánta cosa, hasta en su casa se levantó guerra, se fueron quitados sus hijos y cuánta cosa. Pero ahí se había establecido la palabra de Dios, en donde, en su mente y su corazón, y a él no le importaba, aunque claro que no era, ¿cómo le puedo decir? Era un poco difícil asimilar lo que estaba pasando, pero a él no le importaba, no le importó, y él siguió estableciendo la palabra de Dios, y él siguió hablando, porque en vez de que las personas que llegaron a criticarle y a juzgarle, ellos salieron edificados, porque él les dio palabras de aliento, a pesar de lo que él estaba pasando, a pesar de las circunstancias que le estaban sucediendo. Pero ahí, poderoso es Dios, maravilloso es Dios. Escucha bien lo que dice: cuando una orden se cumple. Gloria a Dios, aleluya. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un